Okay, let's start. Welcome everyone to this week's colloquium. We have a very interesting talk in store for us, which will be given by Emilio Tejeda. So a short introduction of Emilio. He earned his bachelor's degree in physics from the Faculty of Science, and then he went to Seaside Trieste, Italy, to do his doctorate in astrophysics. After that, he held two postdoctoral positions. First one at the Department of Astronomy at Stockholm University in Sweden. And then he retraced his steps back to the Institute of Astronomy at UNAM in Mexico City. Since 2018, he has been a researcher catedral CONACYT at the Institute of Physics and Mathematics at Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. He is part of the SNE program at level 2. And Emilio's main research interests are in relativistic astrophysics, where he studies the behavior of fluids around black holes, particularly the process of gas accretion towards these objects and their relationship with high-energy astrophysics phenomena. So today, he will tell us about geometric corrections in these binary systems. Emilio, thank you. No. Thank you very much, Ramandi. Y si no hay problema, cambio a español para dar la charla. Entonces, también gracias a todos por el interés. Y bueno, el día de hoy les voy a platicar de un tema que no tiene nada que ver con astrofísica relativista. Es un tema, bueno, es sobre el régimen de acreción de viento en sistemas binarios. El plan para esta plática, primero les voy a tratar de, bueno, les voy a hablar de por qué es interesante estudiar la transferencia de masa en sistemas binarios. Luego, el modelo, el caballito de batalla que se ha utilizado durante décadas para estudiar este tipo de problemas, que se conoce como el modelo de Bonnet-Littleton. ¿Cómo se ha implementado este modelo para sistemas binarios? Luego voy a hablar de las limitaciones del modelo y una corrección geométrica que proponemos, para finalizar con 3 ejemplos de aplicación de cómo se ha utilizado para estudiar dos sistemas simbióticos, R-Aquario y BXMON, y también para estudiar la evolución de largo plazo de sistemas binarios. Entonces, ¿por qué nos interesa o por qué es interesante estudiar transferencia de masa en astrofísica? Pues, como ustedes saben, está detrás de un montón de... Bueno, la transferencia de masa está detrás de un montón de fenómenos interesantes, desde explicar síntesis de poblaciones, por qué vemos la población de estrellas que vemos, hasta la posibilidad de, bueno, y de estrellas interactuantes, ¿no? Estrellas que están a lo largo de su evolución estelar, por diferentes procesos, en diferentes regímenes, pueden transferir masa de una a la otra, lo que nos puede llevar a fenómenos interesantes, fenómenos de altas energías, como explosiones recurrentes, como son las nova, o explosiones de supernova, en el caso 1A, cuando estás llevando una enana blanca a su límite de Chandrasekhar y explota, o también fenómenos muy interesantes como GRBs. Bueno, y variables cataclísmicas que estarían acá, ¿no? Y como les mencionaba, pues hay un montón de regímenes diferentes, tienen que ver desde cuáles son las masas de la binaria interactuante, cuál es su separación, en qué momento de su evolución estelar están, y tenemos ejemplos desde las nebulosas planetarias asimétricas, que hoy en día se piensa que lo que está detrás de esa asimetría, lo que está marcando el eje de simetría tan claro, es la presencia de un sistema binario en el mero centro, o como les comentaba, cuando una enana blanca captura materia de su compañera hasta que llega al límite de Chandrasekhar y explota con una supernova 1A, o el fenómeno de los microcuasares, que son binarias de rayos X en nuestra galaxia, en la que un agujero negro está robando material de su estrella compañera ordinaria, que puede estar en diferentes fases, y ese proceso de acreción puede llevar al fenómeno que Mirabel y Rodríguez llamaron como los microcuasares, que es como ver un cuasar, pero a una escala 1.000.000 de veces reducida en nuestra galaxia, donde el disco de acreción alrededor de ya sea una estrella de neutrones o un agujero negro, es capaz de emitir estos chorros
chorros de gas a velocidades relativistas, que, bueno, como en este caso muy famoso, se está viendo cómo ese chorro de gas está precesando a lo largo del tiempo. Bueno, entonces, eso es por qué nos interesa la transferencia de masa. Hay muchos tipos de transferencia de masa. El día de hoy nos vamos a concentrar en un régimen particular que se llama transferencia por vientos. En este modelo, bueno, en esta situación, en este escenario, lo que se tiene es una estrella primaria. La estrella primaria, que puede ser ya sea de secuencia principal o de tipo tardía, que está, bueno, que ya una estrella principal muy caliente que esté emitiendo un viento muy intenso, o una estrella tardía que también tenga un viento, y ese viento lo puede capturar la estrella compañera. En este caso, esta es una simulación de Liu, que están pensando en un sistema simbiótico. Un sistema simbiótico está compuesto por una enana blanca y una gigante tardía tipo AGB. Entonces, el viento lento de la AGB está, la estrella donadora, la estrella primaria, lo está perdiendo continuamente, y en su órbita circular de la enana blanca, alrededor del centro de masa del sistema, está acretando esto. Entonces, nada más para verlo una vez más. Obviamente, esta es una simulación que empieza con situación arbitraria donde no hay nada, y a los autores lo que les interesa es ver el régimen estacionario que se establece. Entonces, se puede ver cómo, conforme la enana blanca está dando, está recorriendo su órbita, se forma este choque de acreción, y por la región blanca, que es una región de alta densidad, es donde se está alimentando directamente a la enana blanca en este sistema. Se piensa, o en muchas situaciones, ese flujo de acreción, que primero está en la escala del viento, luego lo atrapa la enana blanca y eventualmente se incorpora un disco de acreción alrededor del sistema compacto, que ese disco de acreción es lo que podemos identificar en muchos sistemas, ya sea en el óptico o hasta en el ultravioleta. En el caso de enanas blancas, cuando tienes un objeto más compacto, como una estrella de neutrones o un agujero negro, estos discos de acreción pueden alcanzar temperaturas tan altas que su pico de emisión está más bien en los rayos X. Bueno, entonces, para estudiar este fenómeno necesitamos dos ingredientes: entender, por un lado, el viento de la primaria, y por otro, el proceso de presión. Para el viento de la primaria vamos a tomar un caso muy sencillo, que consideramos que la estrella primaria está perdiendo viento de una forma continua, esféricamente simétrica, y se utiliza esta ley beta para parametrizar la aceleración del viento por diferentes procesos radiativos, ya sea por empuje de líneas o por presión de radiación sobre polvo. Dependiendo del sistema, se propone una ley de este estilo, donde beta, el parámetro beta, marca la eficiencia del proceso de aceleración. Entonces, mientras más chiquito sea beta, más rápido es la aceleración del viento, y mientras beta toma valores más grandes, pues el viento es más lento, ¿no? Y necesita más espacio físico, o sea, más espacio de aceleración para alcanzar su velocidad terminal, que durante esta práctica le llamaré B infinito. Bueno, entonces, por un lado, ese es el modelo del viento, y por otro es el modelo de acreción. Desde desde la mitad del siglo pasado, estos autores, en estos dos artículos, fueron los pioneros en estudiar el problema de qué le pasa a una estrella, o qué le pasa en general a un cuerpo gravitacional, mientras viaja dentro de una nube uniforme con cierta velocidad relativa. Lo que los autores encuentran es que cuando este régimen es supersónico, es decir, que cuando la velocidad relativa es mayor que la velocidad local del sonido, el acretor, se puede definir una escala natural de acreción que se llama el radio de acreción, que tiene que ver con la masa del acretor y la magnitud de la velocidad relativa, que te está diciendo de alguna forma cuál es el área efectiva que captura el acretor. Entonces, si nos imaginamos un cilindro con sección recta, con radio de sección recta de acreción, toda esta área sombreada es la que estaría atrapando el objeto compacto conforme está viajando en un medio uniforme.
El modelo de Bondi, Hoyle, Littleton consideran, bueno, es una aproximación de movimiento balístico, que es lo más sencillo que se puede hacer en estos casos, pero cuando se compara contra simulaciones numéricas, lo que se encuentra es que el modelo balístico sirve muy bien para describir el proceso, digamos, río arriba, pero una vez que se llega a esta región azul, que es solo un esquemita para decir dónde se espera que esté lo que se conoce como el choque de proa, donde se desacelera el viento y entra a una región subsónica. Entonces, bueno, estas líneas esquemáticas sería qué le pasaría a la respuesta de un fluido en un fenómeno de este estilo o bajo estas circunstancias. Y una vez que se identifica el radio del cilindro de acreción, Bondi, Hoyle y Littleton proponen esta expresión para la tasa de acreción. Entonces es un problema muy limpio, una expresión muy sencilla. Ahora la pregunta es cómo se lleva esto al contexto de un sistema binario. En un sistema binario, pues la velocidad relativa no es constante o no es necesariamente constante y el viento no es uniforme. Entonces, los primeros que hicieron esta implementación del modelo de Bondi, Hoyle y Littleton en el contexto de un sistema binario fueron Davidson y Stryker, que estudiaban Hércules X1 y Centauro X2, que son dos fuentes binarias, bueno, que hoy en día sabemos que son binarias de rayos X, donde una estrella de neutrones está atrapando material de una estrella masiva que está lanzando un viento muy rápido. Entonces, bueno, esquemáticamente esto es lo que está sucediendo. Acá tienes tu estrella masiva con viento. En toda la práctica M1 va a ser la primaria o la donadora y M2 va a ser la acretora. En este caso, repito, es una estrella de neutrones y pues ellos dijeron, ok, vamos a tomar la expresión de Bondi, Hoyle, Littleton, pero la densidad la densidad del gas pues va a ser simplemente la densidad del viento al radio en el que se encuentra el acretor. Y en vez de una velocidad de infinito, pues lo que vamos a usar es la velocidad relativa, justamente entre el viento y la velocidad orbital. Entonces, en el caso circular, en el caso de una órbita circular, la velocidad relativa se llama por esta expresión, donde veo es la velocidad orbital media. Bueno, y si es circular, pues es directamente, esa es su velocidad orbital. Este modelo ha sido ampliamente usado y es muy exitoso para entender binarias de rayos X, en particular donde la primaria es de alta masa, entonces está lanzando estos vientos muy rápidos. Y en estos casos es típico tener vientos de velocidades de 2.000, 3.000 kilómetros por segundo, mientras que las velocidades orbitales no van a pasar más de algunos cientos de kilómetros por segundo. En otras palabras, estamos en el régimen que se le llama en el que el viento domina, en el que la velocidad del viento es mucho más grande que la velocidad orbital. Y para este régimen, como decía, el modelo de Bondi, Hoyle y Littleton o la implementación que hicieron Davidson y Stryker es muy exitosa y sirve ya sea para determinar parámetros en binarias de rayos X o para hacer modelos de la luminosidad de estos sistemas. Sin embargo, resulta que ya también desde hace varias décadas, desde los 80s del siglo pasado, se identificó que el mismo modelo o la misma implementación que hacen Davidson y Stryker es inadecuada cuando estamos en el régimen opuesto, cuando la velocidad del viento es mucho menor que la velocidad, bueno, no, ni siquiera mucho menor, cuando es comparable a la velocidad orbital. Y simplemente se aceptaba que era inadecuado, o esa era como, o es la idea que predomina en la literatura, que el modelo de Bondi, Hoyle y Littleton es inadecuado para explicar el régimen de velocidades de viento bajas en comparación con la velocidad orbital, y esto es crucial para el estudio de estrellas simbióticas, porque a diferencia de los binarias de rayos X, la simbiótica, perdón, la primaria en este caso es una AGB que tiene un viento muy lento, que a lo mejor, pues a lo más va a tener 20 kilómetros por segundo. Mientras que la velocidad orbital pues puede ser de 40, 50 hasta 80, depende obviamente de la distancia, ¿no? Entonces nos encontramos en este régimen donde parece ser que no funciona Bondi, Hoyle y Littleton, o no funciona tan bien. ¿Cuál es el problema? Que normalmente, bueno, que cuando se compara contra sistemas conocidos o contra simulaciones numéricas, el modelo de Bondi, Hoyle y Littleton da una sobreestimación de la tasa de acreción. La manera más sencilla de medir esto
es definiendo lo que se conoce como la eficiencia de presión. Entonces tenemos dos tasas de flujo de masa. Por un lado, tenemos la pérdida de masa por parte de la primaria, que ya dijimos que vamos a modelar como esféricamente simétrico, y por otro tenemos a qué tasa está acretando material el objeto compacto. Y definimos el cociente entre los dos, y a eso le llamamos nuestra eficiencia de acreción. O sea, simplemente del total de masa que está perdiendo la primaria, cuánta acaba siendo capturada por la compacta, por la compañera compacta. Esta expresión, en el caso de órbitas circulares, se puede ver... ¿No hay preguntas? Esta expresión, en el caso de órbitas circulares, se puede ver que depende solo de dos parámetros adimensionales. Uno es la razón de masas, donde M2 repito, es el acretor y M1 la primaria, y W, que es el parámetro que mide la razón entre la velocidad del viento y la velocidad orbital. Entonces, esta es la expresión de la eficiencia para este caso, y este es su comportamiento. Cuando W es muy grande, se recupera el comportamiento esperado para Bondi, Hoyle y Littleton, que va como 1 sobre la velocidad a la cuarta. Entonces, este régimen es el que se ha aplicado con mucho éxito para los sistemas de binarias de rayos X. En cambio, conforme W se hace orden 1 o menor que 1, la tasa de acreción, la eficiencia de acreción que predice el modelo directo de Bondi, Hoyle y Littleton, incluso puede llegar a valores de eficiencia mayores que 1, que pues no tiene sentido físicamente, ¿no? No puede ser que la enana blanca esté capturando más masa de la que pierde la primaria. Entonces, por eso es que en este régimen, pues, se cree que no es adecuado utilizar el modelo de Bondi, Hoyle y Littleton, y en efecto se corrobora con simulaciones numéricas. Entonces, estos puntos son simulaciones numéricas con diferentes valores del índice diabático o diferentes resoluciones, pero aquí lo interesante es que conforme el W va bajando, en vez de seguir la pendiente esperada 1 sobre W a la cuarta, que predice la implementación estándar de BHL, más bien las simulaciones tienden a aplanarse, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hicimos? ¿Cuál es la corrección geométrica que introducimos? Y es muy sencilla. Podemos visualizar al cilindro de acreción, que acuérdense que tiene el radio de acreción, que es una escala característica para el problema de Bondi, Hoyle y Littleton, como una red que está atrapando, no sé, lluvia, ¿no? Entonces, si tu red es perpendicular a la lluvia, pues obviamente tu área efectiva es completamente la sección recta de tu red. Pero si esta red la inclinas un poco, la sección efectiva pues se tiene que reducir. Y en un sistema binario, pues digamos, el cilindro de acreción nunca va a ser exactamente perpendicular al viento, pues por la propia velocidad orbital, siempre va a tener una cierta inclinación. Entonces lo que hicimos fue decir, ok, pues hay que tomar en cuenta esta área efectiva e introducir en la eficiencia un factor que nos dé la proyección del área, ¿no? Entonces es tan sencillo como meter un factor coseno de teta. Viendo la geometría del sistema se puede ver que la velocidad, bueno, este es un esquema de cómo se ve el sistema binario. Entonces, la primaria, la secundaria y las flechitas son, la negra es siempre la velocidad del acretor, la roja es la velocidad del viento y la verde es la resta de las dos, la velocidad resultante. Entonces, bueno, primero vemos cómo se espera que el cono de acreción o este bow shock sea siempre paralelo a la velocidad relativa. Entonces, utilizando la velocidad relativa, pues nos damos cuenta que el ángulo que nos interesa es exactamente el mismo ángulo que está entre la velocidad relativa y la velocidad del viento. Cuando estos dos son paralelos, pues el área efectiva es el 100%, ¿no? En cambio, si llegaran a ser perpendiculares, el área efectiva, aunque sea instantáneamente, se puede ir a cero, como vamos a discutir más a fondo. Entonces, ¿cómo se ve esta nueva receta? Aquí está, para órbitas circulares, así es como se ve nuestra nueva receta, comparada con la implementación que hicieron Davidson y Stryker, y pues no cambia mucho, pero el comportamiento a W chicas
es radicalmente diferente. Entonces, en esta gráfica estoy mostrando algo que ya les había mostrado hace rato para VHL, que son las líneas segmentadas en este caso, y la nueva receta es la línea sólida. Entonces vemos cómo para el régimen de velocidades altas, ambas predicciones o ambos modelos coinciden. Sin embargo, cuando nos vamos a regímenes de W menores que 1, pues el aplaneamiento observado en las simulaciones lo recuperamos con la nueva receta. No solo eso, sino que también la receta solita te dice en dónde vas a ver ese, bueno, en dónde se va a poner ese aplaneamiento. El aplaneamiento va directo con Q cuadrado, ¿no? Que es directo de verlo aquí cuando W se hace chiquito, eta va como Q cuadrado. Cuando lo comparamos contra las simulaciones que les había comentado, pues vemos cómo cualitativamente reproduce este aplaneamiento esperado, o más bien observado en las simulaciones, y estas comparaciones contra simulaciones un tanto viejitas y un poco más recientes, para diferentes razones de masa entre la primera y la segunda. Después podemos ver el espacio de parámetros. Como les comentaba, nuestros parámetros principales son W, la razón entre la velocidad del viento y la velocidad orbital, y Q, la razón de masas. Aquí los isocontornos es la eficiencia, eta, tal cual. Entonces aquí es una eficiencia de 0.1, de 0.01, y aquí de 10 a la menos 10. Va bajando hacia la derecha la eficiencia. Y pues para contextualizar pusimos sistemas tanto de binarias de rayos X como de sistemas simbióticos, donde se conocen bien los parámetros orbitales, y notamos que efectivamente las binarias de rayos X caen sobre todo en el régimen de W grande, mientras que los sistemas simbióticos pues están justo en la frontera, ¿no? Donde W es de orden 1 o menor. Eso es para órbitas circulares, pero pues el área efectiva o el ángulo que hace el cilindro de acreción con la velocidad del viento, pues va a cambiar de forma continua en una órbita elíptica. Y eso es un comportamiento muy interesante, entonces también lo exploramos. Es otra vez el acretor dando vueltas, y conforme va pasando por diferentes fases orbitales, la eficiencia pues va a ir cambiando, ¿no? De forma periódica con la propia trayectoria. En este caso, bueno, es interesante porque la tasa de acreción de Bondi Bondi-Hoyle te dice que la acreción va como 1 sobre la velocidad al cubo. Entonces, mientras más rápido sea la velocidad relativa, más chiquita va a ser la acreción. Pero, solo pensando en eso, uno pensaría que el pericentro es donde la acreción va a ser mínima, porque es donde el acretor va viajando más rápido, ¿no? Sin embargo, también depende de la densidad del medio. Y claramente, por conservación, si la velocidad del viento es más o menos constante, la densidad del viento va a caer como 1 sobre r cuadrado. Entonces, aquí el viento es mucho más denso en pericentro que en apocentro. Entonces, tienes esos dos efectos que están compitiendo, y en particular, para este caso, con los parámetros orbitales que escogimos, el pericentro es el máximo de eficiencia, o el máximo de acreción se encuentra poquito después de pericentro. Tienes los parámetros para jugar, entonces puedes mover la excentricidad, puedes mover W, y bueno, tienes diferentes comportamientos. Por ejemplo, acá, si nos fijamos, caso circular, excentricidad igual a 0, pues claramente la eficiencia no va a cambiar a lo largo de la órbita, pero conforme vas aumentando poco a poco la excentricidad, cada vez tienes mayor variación. Y aquí les hago notar que en un caso muy excéntrico, 0.8, la tasa, o sea, este modelo estaría prediciendo que la tasa de acreción está variando, pues, en más de un orden de magnitud, ¿no? Entonces, podría ser muy notorio este efecto. Ok. También puedes jugar con el parámetro beta, que les comentaba, que es el parámetro de aceleración, y ese no tiene, fíjense que no tiene un efecto tan fuerte como cambiar la excentricidad o cambiar la velocidad del viento, pero puede ajustar detalles finos de la curva, y también conduce un montón de riqueza de la historia de acreción.
Ok, entonces ahora lo que hicimos fue comparar esta nueva receta contra simulaciones de sistemas simbióticos. Este en particular es una simulación SPH hecha por un equipo bueno, por un grupo de investigación en Bélgica, donde vemos que, el video está en el marco de referencia de corrotación, ¿no? Entonces, por eso no parece que estén rotando. Y está en una órbita excéntrica, la excentricidad en este caso es de 0.5, y pues se ve como se acerca cuando está en pericentro, se aleja cuando está en apocentro. También se ve la formación del cono de choque o de este bow shock. Y bueno, y obviamente es un proceso muy rico, ¿no? Porque está variando continuamente la tasa de presión. Déjenme verlo. ¿Okay? Entonces, cuando hacemos la comparación detallada, utilizando los mismos modelos que ellos emplean, o sea, estas masas, esta separación, excentricidad, recuperamos, o más bien obtenemos la curva azul, y aquí está comparada contra la curva numérica, o la curva que ellos obtienen con su simulación numérica, y pues no es bueno, y también la línea segmentada es lo que se encontraría con el modelo clásico, ¿no? O con la implementación clásica de Bondi, Hoyle, Littleton. Entonces, podemos ver que hay cierta mejora, el ajuste no es perfecto, pero tampoco se puede pedir mucho de un modelo analítico tan sencillo, ¿no? No se puede pedir mucho de un coseno de teta, pero aún así es interesante como, bueno, por ejemplo, esta es otra simulación de otro grupo, y nuevamente hay solo un acuerdo cualitativo, sobre todo en la presión promedio, en la tasa de presión promedio, pero aquí hay una cosa que es interesante, es que la simulación que ellos obtienen tiene varios picos tiene al menos dos picos, ¿no? Durante una órbita. 0 es pericentro, 1 es otro es pericentro, entonces 0.5 es apocentro. Bueno, en este caso, bueno, aquí están los picos, y lo interesante es que exactamente para los mismos parámetros, nuestro modelo predice también un pico secundario, mientras que la implementación estándar de VHL pues es sinusoidal, no tiene dobles picos. Pues entonces ahí a lo mejor el coseno de teta está mejor que la primera simulación, ¿no? Sí, bueno, también sí. No, o sea, queda mucho por hacer. Las simulaciones igual pueden tener. En particular, lo que notamos es que las simulaciones están midiendo la tasa de acreción a un radio mucho más chico que el radio característico para Bondi, Hoyle, Littleton. O sea, lo están midiendo en el radio interior de un disco de acreción. Entonces, el énfasis de estas simulaciones es estudiar el disco que se forma. Y el disco puede cambiar la historia de acreción, ¿no? O sea, digamos, nuestra predicción es para un radio 10 y ellos lo están midiendo a 0.1. Entonces puede ser que entre 10 y 0.1 cambió la historia de acreción. Emilio, ¿Sí? ¿qué causa el segundo pico? El segundo pico es el juego por ejemplo, el perfil de aceleración del viento o la fase en la que se encuentra. La expresión, ahorita no puse en ningún lado la expresión completa, pero es una cosa horrorosa, ¿no? Que depende de la excentricidad en varios lados, del radio de la primaria. Entonces, tiene mucha riqueza la fórmula, digamos. Para las excéntricas. Sí, para los sistemas excéntricos. Gracias. ¿Alguna otra duda? Sí, Hablaste de los choques de prueba, pero al menos en la aproximación balística, las velocidades son continuas, ¿no? Entonces, pues supongo que si uno mete presión, en algún momento sí vas a tener un choque de verdad. Pero sí, esto es lo que pasa aquí, realmente es un choque. Sí, la zona de alta densidad justo está trazando el bow shock de este sistema. Bueno, o en parte. Alta densidad podría ser solamente que, porque se desacelera, entonces aumenta la densidad. Claro. No necesariamente implica que es una descontinuidad. No, por supuesto. Pero simulaciones detalladas que ponen a prueba el esquema Bondi, Hoyle, Littleton, se ve claramente este régimen, o más bien este cambio de régimen entre flujo supersónico y flujo subsónico. Entonces, ese es. Sí, no sé si tengas otro.
Ah, sí. Entonces, aquí estás despreciando la pérdida de masa de la secundaria, ¿no? Del cimiento de Sí, no, y de disco. obviamente, Hay sí. situaciones en donde llega a ser importante y se hace que la interacción es más grande. Sí, el problema de dos vientos que interactúan es interesante y como cabría esperar, más complejo. Y sí, hay personas que lo están estudiando. En como tú dijiste, en este caso nosotros consideramos que la pérdida de masa es solo de la primaria y la secundaria está apretando todo. Gracias. Ok. Entonces, bueno, ese es el modelo que presentamos y les voy a hablar rápidamente de 3 aplicaciones en las que se utiliza este modelo. La primera es un artículo encabezado por Diego Alejandro, estudiante del posgrado de Ingeniería, en el que juntaron observaciones multiépoca y multifrecuencia del sistema simbiótico R-Aquari, donde tienes una estrella AGB y una enana blanca dándole vueltas. Entonces la AGB tiene, bueno, los parámetros orbitales se conocen muy bien. Tu enana blanca es de 0.7, la separación orbital es un sistema excéntrico, entonces se prestaba muy bien para nuestro estudio. Y bueno, la W no es moderada, ¿no? Entonces vamos a... estas son, bueno, ellos tienen observaciones multiépoca, sin embargo, no todos los tiempos están, no todas las épocas están calibradas, o eso me dicen. Entonces, ellos necesitan un espectro pues muy bien calibrado para poder restar de lo que vemos, restar la contribución de la primaria, la contribución de la enana blanca, y lo que queda, utilizando un modelo de reflexión de disco de Toalá y Tot, lo que queda lo atribuyen a la luminosidad del disco. Ellos encuentran que esta luminosidad del disco corresponde muy bien con bandas B y V del óptico. Bueno, entonces tienen datos muy detallados para lo que se cree fue el paso de pericentro del sistema, que fue alrededor de 2021, y estos cuadritos son los datos observacionales, una vez ya reducidos, bueno, ¿cómo se dice? Clasificado el espectro y quitado los primarios y la enana blanca. Y lo que vemos es que, pues, el modelo está en sólido y pues ninguna línea le pega bien a las observaciones. Sin embargo, es consistente con que la primaria sea una AGB. Y en la AGB está en la fase tardía con pulsos térmicos, donde el viento va a ser altamente variable, va a tener grumos. Entonces, pues nuestro modelo necesita una única tasa de presión y una única velocidad. Una vez que asumes una tasa, perdón, no una tasa de presión, una tasa de pérdida de masa y dejas variar la velocidad dentro de valores razonables, pues vemos que es consistente, que nuestro modelo podría explicar las observaciones si tuvieras un viento que tenga variaciones de velocidad dentro de este rango. O al revés, si fijas la velocidad del viento y también cambias la tasa de pérdida de masa dentro de un rango razonable, nuevamente se encuentra que hay consistencia, o que podría haber consistencia. Sí fue en 2019. Lo gris es el paso de pericentro. Fue en diciembre de 2019. ¿Cuál es el calidad orbital en este caso? ¿Es 70? 40 años, ¿yo? Sí. Pero si hablas de esas variaciones de velocidad, tendrías choques, ¿sí? Sí. Y eso te cambiaría la curva. Bueno, seguramente sí, pero el modelo es muy sencillo, no sabe nada de choques. Pero sí, o sea, claramente la situación real es mucho más compleja. Bueno, entonces esto es cómo se ve la trayectoria completa, ahora en fase. Los datos o las observaciones detalladas que se tienen con espectros calibrados es alrededor de pericentro, como les comentaba. Entonces sería interesante en el futuro tener valores en apocentro, ¿no? Para ver si realmente la caída que predice el modelo es consistente con observaciones. Luego, la otra aplicación de la que les quiero contar es qué pasa cuando tienes un sistema binario evolucionando por cientos de millones de años. Y en
por la mayor parte del tiempo, pues la acreción es totalmente irrelevante porque una estrella de secuencia principal de baja masa pues tiene un viento muy bueno, no tiene esencialmente viento, entonces no está perdiendo masa. Pero cuando llega a la fase de gigante roja, puede comenzar a tener una pérdida sustancial de materia y sobre todo cuando llega a su parte AGB. Entonces lo que hicimos en este trabajo, encabezado por Raúl, fue tomar un sistema binario y primero concentrarnos, bueno, Janis primero se concentró en la primaria. Entonces, lo que hizo fue un modelo de evolución estelar con el código MESA para evolucionar a la primaria desde que sale, bueno, la evolución es completa, pero ahora nos interesa desde que sale de la secuencia principal, entra a la rama de la gigante roja y luego cómo entra a la fase AGB y tiene los pulsos térmicos, que son como estas rayitas que se ven acá. Entonces, se hizo este estudio o esta historia detallada de la evolución de la primaria para 3 masas, 1, 2 y 3, y lo que está en color es la fase que nos interesa, porque también es la fase que tiene mayor, bueno, en la que la pérdida de masa es relevante. Entonces, esta fase, después, Raúl, que es experto en este código de N-cuerpos rebound, introduce esta receta de cómo la primaria va perdiendo masa. Por otro lado, introduce nuestra receta de cómo la secundaria debería de ir acretando y comparamos qué pasa cuando la receta sigue el modelo estándar de BHL o cuando sigue la receta modificada. Entonces, pues los modelos están evolucionando en este caso de izquierda a derecha. Entonces, acá es apenas cuando empieza la fase de gigante roja y estos ya serían los pulsos térmicos de la parte tardía de AGB. Y pues justo estamos en el régimen de Ws muy chiquitos, entonces BHL es donde predice eficiencias mayores que 1. En el código pues no tendría sentido físico poner una eficiencia mayor que 1, entonces lo que hace Raúl es topar a 100%. Entonces, Bondi Hall Littleton estaría diciendo que en esta primera etapa la enana blanca está acretando el 100% de lo que pierde la gigante roja, bueno, perdón, sí, la gigante roja, y pues el modelo, bueno, la modificación que nosotros introducimos, pues está por acá. Y pues es claro que siguen trayectorias muy diferentes en este diagrama. Las consecuencias que tiene esto es, bueno, acá lo que les estoy mostrando es para una primaria fija de 2 masas solares, una enana blanca de 0.7, y si quieren primero veamos el de la derecha. Entonces nos estamos concentrando en la etapa final de la simulación, ya en los pulsos térmicos de la AGB, y esta raya gris sería la superficie de la AGB, bueno, sí, el radio de la AGB, cómo está oscilando, y acá es la separación orbital. Estas son son simulaciones con excentricidad igual a 0, y algo muy interesante del estudio que hizo Raúl es que la excentricidad permanece esencialmente constante. Entonces, aunque esté cambiando la separación del sistema, no está cambiando la excentricidad, o cambia por poquitísimo, ¿no? Entonces, aquí la curva sólida es la que sale con nuestra receta y la curva segmentada es la que sale con BHL. Entonces, lo que está así, bueno, como yo lo entiendo, es tienes el sistema binario y si uno de los dos está perdiendo de forma continua masa, pues el sistema se está alejando, ¿no? Porque simplemente hay menos masa que amarra el sistema. Bondi Hall Littleton, o la receta directa de Bondi Hall Littleton, lo que hace es que el sistema no pierda masa, porque aunque la primaria tiene un viento continuo, el 100% o casi el 100% acaba en la enana blanca. Entonces la transferencia de masa es directa, se queda todo dentro del sistema y por lo tanto la separación casi no cambia, o cambia poquitísimo, que sería lo dashado. En cambio, cuando ponemos nuestra receta, la eficiencia de acreción baja un orden de magnitud y el sistema está perdiendo masa, el sistema como un todo, entonces está ampliando o está creciendo su separación. Luego, en términos de la masa, de la historia de la masa, entonces, estas son masas iniciales, ¿no? La primaria y la secundaria. Del lado derecho es cómo evolucionó la masa de la primaria. Entonces empezó en 2, en algún lugar por acá, y acuérdense que aquí ya estamos solo en la fase final de la evolución, y llega al final como a 0.6.
Mientras que la secundaria, de acuerdo a Bondi, Hoyle, Littleton, pues como está apretando, o sea, prácticamente todo lo que perdió la primaria, lo ganó la secundaria. Entonces, incluso este sistema, si lo estudias o lo modelas con Bondi, Hoyle, Littleton, pues te dice que en este, bueno, aquí los colores son la separación. Entonces, morado es el que empezó a 4 unidades astronómicas. Entonces, el sistema que empezó muy cerquita incluso alcanza su límite de Chandrasekhar. Entonces, utilizando Bondi, Hoyle, Littleton, lo que nos está prediciendo es que llegaría a una explosión de supernova, mientras que cuando cambiamos la receta, pues apenas subió un 5% su masa, ¿no? Con la receta, con la nueva receta. Entonces, esto que nos dice que puedes, hasta el momento, también, por lo que entiendo, la mayoría de los estudios de síntesis de poblaciones que tratan de tomar en cuenta la transferencia de masa se han basado en Bondi-Hoyle clásico, que sirve muy bien para el régimen de velocidades altas, pero no, como ya vimos, para el régimen de W chiquitos. Entonces, esta nueva receta podría tener potencialmente interés o podría dar sorpresas, o bueno, sería de interés estudiar, como ya lo hizo Raúl, qué pasa a lo largo de una evolución de cientos de millones de años de un sistema. El siguiente paso en el que Raúl está concentrado es estudiar cuál es el papel de la excentricidad. Y por último, ya me apuro para dar tiempo a preguntas, les hablo de otro sistema simbiótico de Tilmont, que ha sido estudiado ya, creo que desde 1800 y tantos, ¿no? Son las observaciones, ¿no? Entonces, bueno, hay décadas y décadas y décadas de observaciones y por mucho tiempo se cree o se clasifica como una binaria eclipsante. Entonces, aquí, ¿se acuerdan que cuando hice esta analogía con una red de captura para ver lo del área efectiva, si la órbita es suficientemente excéntrica, puede suceder que de forma instantánea y es simplemente por una cuestión de alineación geométrica, la pantalla sea perpendicular al viento. Entonces, si la pantalla es perpendicular al viento, no captura nada. Eso puede pasar en el modelo que introducimos, y cuando eso pasa, el modelo predice, o sea, cuando el coseno de teta se haga cero, el modelo predice que van a surgir caídas abruptas en la eficiencia. Entonces, en este caso, la excentricidad está fija, y conforme vas reduciendo la velocidad del viento, llegas a este punto en el que aparecen los ceros, ¿no? Estos ceros vienen en pares, y algo interesante es que siempre van solo en el camino de ida, de pericentro a apocentro. Los dos aparecen ahí, y de regreso ya no aparecen. ¿Cómo? ¿Puedes explicar eso, no? Sí, o sea, esta alineación fortuita solo se puede dar, bueno, estoy pensando en la primaria y en el acreditar, solo puede darse por la geometría yendo de pericentro a apocentro. Ya cuando es porque en ese momento las velocidades, bueno, tiene que ver, a ver, vamos a pensarlo. Sí, cuando van de regreso, los ambos, tanto la velocidad del viento como la velocidad orbital, más o menos apuntan en la misma dirección. Entonces, su coseno es muy cercano, o el ángulo es muy cercano a cero. Solo puede llegar a ser pi medios cuando va en el otro carril, ¿no? Cuando va de ida. Ahí ya están apuntando en lugares... Pero es que en realidad nunca debería ser el ángulo cero. O sea, perpendicular, nunca. No, bueno, digamos, si permites que sea suficientemente excéntrico, sí, pero es solo una coincidencia geométrica. Físicamente no esperamos que la presión se vaya a cero. Sí, bueno, o sea, tu excentricidad no es tan grande. O sea, tan pequeña, no sé. Pusiste 0.4, ¿no? No me resulta tan elongado. Pero independientemente de eso, o sea, tú puedes tener un viento perfectamente quieto. Si tú te estás moviendo, estás acretando lo que está en el camino.
Sí. Entonces, y si tiene una velocidad, bueno, pues de todos modos, las partículas que están enfrentito de tu área, pues se van a mover una cierta distancia y vas a tener ese tiempo para atraparlas. Entonces no veo cómo puedes lograr que sea perfectamente perpendicular. También a nosotros nos llevó varios meses entenderlo, ¿no? De entrada no es intuitivo, ¿no? Pero, digamos, si haces las matemáticas y dices, ¿cuándo coseno de θ es 0? Te aparece una condición muy sencilla que puedes resolver y es en ángulos reales, ¿no? Ya luego es tratar de captarlo, digamos, geométricamente y ver los posibles arreglos. Entonces, con mucho gusto lo platicamos y te digo cómo lo entiendo yo para ver si te explico, si me logro explicar. Sí, adelante. ¿Por qué no es suficiente calcular en cada instante la velocidad relativa entre la secundaria y el viento en el marco de reposo del secundario? Eso no te daría coseno de θ con 0, ¿no? Porque, como dice Javier, siempre va a ser una velocidad positiva. No, porque es que no están pensando en la relativa. Están pensando en el viento y en la velocidad del objeto tangencial de la órbita, pero es la relativa con el viento. Sí puede ser 90 grados. Pero, en 2 puntos en la órbita. No, pero... Me gustaría insistir que no es sencillo, o bueno, al menos para mí no fue sencillo entenderlo. Y es obvio que no lo estoy logrando explicar. Pero les invito, bueno, lo podemos platicar con mucho gusto terminando, o también les invito está complicado, leemos Y es cierto que tampoco puso la ecuación de la eta excéntrica porque es un monstruo enorme, es una cosa verdadera. Bueno, entonces, nada más para terminar, les cuento que Jesús se dio, examinando catálogos de diferentes sistemas simbióticos, se dio cuenta que BX-MON tiene estos drops en luminosidad periódicos, ¿no? Lo que aprendimos del artículo de Alejo fue que la línea B, perdón, la banda B y la banda V resultan muy buenos trazadores de la actividad del disco. Entonces, eso lo llevó a Jesús a pensar que estos drops podrían tener que ver con la actividad del propio disco, más que la interpretación clásica que se había dado como un sistema eclipsante. Entonces, estos drops, Dom y otras personas los interpretaron simplemente como que la enana blanca en este caso estaba pasando detrás de la primaria y lo dejábamos de ver. Sin embargo, estas otras personas, además de otros, criticaron esa interpretación porque cuando se estudian con detalle los drops, estas caídas no siguen el patrón o no corresponden a lo que se esperaría en un eclipse. Entonces, dijimos, bueno, pues estas se parecen mucho a las que predice el modelo, ¿no? En estos casos medio locos. Entonces, la belleza o no, o lo bueno del modelo, es que ya, o sea, una vez que conocen los parámetros orbitales, como en este caso que se conocen muy bien, ya no hay espacio para jugar, o sea, no tenemos parámetros ajustables. Entonces, ponemos tal cual los parámetros con el periodo y la excentricidad, y el modelo predice que la curva de la eficiencia de presión justo tendría esas dos caídas abruptas. Entonces, en estas dos fases en particular es donde se predicen esas dos caídas abruptas, y una vez que se pone encima, la predicción analítica se pone encima de las observaciones, vemos que, pues, o sea, hay una buena correspondencia. Sin embargo, por mala suerte, en estos años, para los que, bueno, estas observaciones no se tienen mediciones del primer drop que predice el modelo. Tiene que ver con que el sistema está detrás del Sol, ¿no? Durante esa época, entonces no se puede observar, pero como tiene una fase diferente, un periodo diferente, pues eventualmente se va a poder observar, yo digo. Pero, ¿qué más? Bueno, y ya, o sea, esto es trabajo preliminar o en preparación, donde se está proponiendo esta interpretación alternativa de las caídas de luminosidad del sistema de X-MON. Y los dejo con mis conclusiones. Muchas gracias.
Time for questions. ¿Podrías poner tu gráfica con la red apuntada en estos lugares? Sí. Nada más quiero estarla pensando mientras otros ojos. La primera. Que está la gráfica, que está la órbita y está esto Con la red de pesca. Ah, ok. Déjame la busco porque aparece varias veces. Sí, cualquiera de esas. Ándale, gracias. Por lo que dice Javier, creo que sí veo tu punto, para mí esto pensar en Ya, gracias. Sí, como que tendrías que tener un momento en el que el viento fuese, supongo, demasiado rápido como para que lo que entra en el volumen que tú vas a barrer no lo alcances a atrapar. Algo así me imagino que pudiera ser, pero me hace rarísimo. O sea, realmente yo soy de la idea que es una consecuencia de que tiene que ver con la sencillez del modelo, con la ingenuidad del modelo. O sea, un viento no es uniforme, la velocidad puede cambiar, puede haber grumos en el viento. Entonces, esa alineación perfecta jamás va a suceder pero en el caso idealizado. En el caso idealizado... Así suena raro, ¿no? Sí. Pues sí. Bueno, podemos discutir Bueno, podemos regresar a este tema a menos que haya alguna otra pregunta. ¿Les parece bien? Yo tengo una pregunta que es por curiosidad. En la diapositiva número, creo que es la 15, ahí donde hacen la comparación, veo, o sea, se ve bastante la separación entre las simbióticas y las de rayos X, pero luego hay como 4 estrellitas que son de rayos X y hay una simbiótica. ¿Cuál es como lo común entre ellas que caen en muy buena observación. Justo estas 4 tienen la particularidad que es, bueno, su Q es mucho más grande, ¿no? Entonces la razón de masas es más grande. Y esas 4 tienen un agujero negro. O sea, la compacta es un agujero negro y el otro cúmulo tienen una estrella de neutrones. Entonces por eso es que se van por arriba. Gracias. ¿Puedes poner tu definición de eficiencia? Sí. Era como en términos de las masas, Ahí está. ¿no? Sí, la razón de pérdida de lo que gana entre lo que se pierde. O sea, que D mayor que 1, yo pensaría que quiere decir que estás como llevando al extremo el método de Bondi-Hoyle. Es decir, porque no es que toda la masa... O sea, a ver, otra vez. Es que aquí, en este caso, se ve porque si W se hace muy chiquito, pues esto es un 1, pero W pues sigue siendo chiquito y está en el denominador y eta estalla. Claro, pero regrésate a la anterior. Ajá. A la definición. Sí. O sea, ¿esa qué es? Esa es una eta BH. Bueno, es la misma. Es la mismita, nada más que ese es el caso particular de órbitas circulares. Bueno, este solo es válido si el radio de acreción es mucho menor que el radio. Sí, claro. Sí, de hecho, esta zona, bueno, ¿dónde está? Creo que es en esta, bueno, en alguna figura. Sí, bueno, perdón. Sí, hay una región donde lo que estás hablando, Will, no se cumple y la excluimos. Pero ¿será que este no es el mismo parte donde será más grande que 1? No. Okay. Bueno, sí está en ese régimen, pero es W chiquitita. W como de menos 10 a la menos 2, que no hay sistemas. Bueno, sí. Claro, no, pero si es ese régimen donde no funciona, pues entonces es lógico que quede mayor. Claro. Pero hay un régimen intermedio, donde no hay que irse a W tan chiquitas, donde ya no sirve, donde ya no es tan buena predicción. O sea, este régimen no hay sistemas astrofísicos de interés, o al menos no hemos encontrado. Acá están las binarias de rayos X, pero tienes todo un régimen intermedio que es de interés para las estrellas. Pero en ese régimen se aplicaría lo que dice Will. Es decir, que no, hay problemas de radio. No, el radio de acreción es mucho más chico que la separación órbita. ¿Puedes poner la diapositiva a 14? Claro. Es que veo ahí un comportamiento con las cosas muy diferente. Eso porque... La diferencia entre el comportamiento de la parte plana de la ETA como función de unidad. Hay esos modelos que creo que son de Nagai.
se ve como muy diferente en las cruces, ¿no? Sí. O sea, el círculo medio se aplana, pero ni siquiera puede estar seguro de que se aplana porque son 2 puntos. Y las cruces no se aplanan. Uno, en realidad. Exacto, sí, no. Aplanado. Pero las simulaciones a la izquierda ni siquiera se ajuste en el límite opuesto, ¿no? De velocidad grande del viento. Todos se ven abajo de la predicción, ¿no? Mejor nada más falta de la calibración. Ahí lo que está cambiando creo que es la gama. Sí, isotermo adiabático. También hay. En el adiabático hay una cosa crucial, que para este problema ya no hay un radio sónico. Entonces realmente el tamaño de la criatura es muy importante, como discuten en ese artículo. Entonces, se ha visto que en el caso 5 tercios, un parámetro muy importante en las simulaciones es el radio de acreción, y numéricamente no puedes tomarte arbitrariamente chiquito, ¿no? Entonces, quizá tiene que ver con eso, con los efectos del radio de acreción, ¿no? Habría que ver con detalle el artículo. Ok, gracias. Sí. El referee no les protesta esos puntitos que suben. Es que no son nuestros. Ese es otro. No, pero el argumento de que sí se ve clarísimo que se aplana. Pues lo que decimos es, el modelo de Bondi-Hoyle-Littleton en el área donde se aplica, no se espera que te dé resultados, o sea, de hecho ya es una sorpresa que coincida razonablemente bien con las simulaciones hidrodinámicas. Entonces, lo que nosotros decimos es que la nueva recetita, que solo pone un coseno de teta, te da ajustes que tienen el mismo grado de racionalidad, ¿no? O sea, que no son la gran cosa, o sea, dentro de lo que quiero decir es que Bondi-Hoyle-Littleton en su rango de aplicación funciona bien dentro de un 10%, y no le podemos pedir más a la nueva receta, ¿no? Si vas de hecho a la gráfica de Saladino, son esos mismos de la derecha, pero para atrás. ¿No? Donde la figura de ellos, esa, es la misma de la derecha, y ellos dicen, su ajuste es una línea horizontal ahí, ¿no? Ellos ya sugieren que tiene que haber un aplanamiento. Sí. O sea, ellos ya sabían de ese problema, y lo que ellos proponen es, pues vamos en algún lugar arbitrario a poner una línea horizontal. Entonces, respecto a eso, creemos que es una mejora. Saladino es la que pasó por aquí por la UNAM. Ni idea quién sea. Creo que la conozco. Dejó la astronomía. ¿Es Marta? Es una chica, pero no sé. Ajá, sí. ¿Puedes mostrar la ecuación para el caso Bondi-Hoyle-Littleton, otra vez? Sí. La ecuación para la tasa de acreción. ¿Cuál fue? Adelante. No, perdón. Esto. Sí. Este V ahí, y aparece en el M.VHL, la velocidad relativa. Es la velocidad vectorial relativa. Sí, entre la órbita y el viento. Y aún así tienes que tampoco. ¿Y por qué? ¿Cuál es la justificación física para no tomar tu área como perpendicular a esta velocidad relativa? Porque esta velocidad relativa ya toma en cuenta, ¿no? Parte del. Sí. De la cosa. Sí. ¿Cuál es la justificación para poner otro factor de coseno relativo? O sea, la tasa de presión solo te está diciendo la magnitud, ¿no? La orientación, este escalar no sabe nada al respecto. Entonces, es así, digamos, esto es aplicar esta fórmula tal cual, así tal cual, es pensar que la primaria, perdón, que el acretor está viendo el viento de frente de la, o sea, que la velocidad relativa y el viento son paralelos, ¿no? Pero ya es relativa, solamente es una velocidad. Pero lo que quiere decir es relativa en magnitud. O sea, ya está incorporando una velocidad relativa como magnitud, pero no está incluyendo la información de la orientación. El formalismo no lo pone originalmente. Pero tu red, digamos, no debe ser perpendicular al vector relativo. ¿Otra vez? Que tu círculo, ¿no? La apertura de tu cilindro. Sí. Que no debe ser perpendicular a la velocidad relativa.
Okay, let's make it a short. If you can answer quickly, it's great. Otherwise, let's, there's an after session. So I think these questions can be dealt there. Podemos discutirlo con Let's thank Emilio again.